quiero dar la oportunidad para la primera pregunta y después vamos a hacer alguna que hemos recibido por los medios sociales. A ellos que hemos tenido una tarea difícil de sintetizar mucho para evitar la redundancia y darles una pregunta a ustedes que yo creo que tanto quisieran saber detalles de lo que es pasar 15, 20, 25 años preso. Contesten lo que quieran, la forma que quieran, y esta pregunta pues es para todos. ¿Qué quieren los inspiró a ustedes para luchar? O sea, ¿se lo atribuyen a una formación en la familia? ¿Creen que fue locura de juventud? ¿Pensaron en nuestros próceres cuando ustedes estaban presos? O sea, ¿qué les dio esa fortaleza? ¿Qué papel jugó Dios en darle a ustedes esa base después de tanto mal, tanta perversión, y que ustedes pues puedan estar tan moralmente coherentes? Es para todos la pregunta. Yo te voy a dar mi visión del por qué yo continué contra la dictadura castrista, y es porque yo viví una república, ¿no? Yo tenía 19 años cuando fui encarcelada. Fueron 19 añitos, pero yo estudié, yo viví, tenía un hogar, mi madre, mi padre. Veía al cubano batallar y echar para adelante lo que era una república, lo que era un país privilegiado, no solamente por su belleza, sino por ese don que tenía el cubano. Al sentir que llegaba un grupo de poder que decía que venía a salvar la isla, esa que yo amaba y que amo, esa donde yo me crié hasta los 19 años, e implantar una pena de fusilamiento y conculcar todas nuestras libertades, desmantelar toda la infraestructura que existía en ese país, en el orden social, político y económico. Como yo conocía esa patria, esa la de Martí, Maceo y Agramonte, yo no tuve que buscar un líder foráneo. Ese surgió en mí, surgió en mi generación, en los hombres y mujeres, y conspiramos en ese momento con las mismas armas con las que ellos habían robado el poder. Eso me hizo a mí conspirar y mantenerme, y sigo insistiendo en que son usurpadores del poder que nadie les dio, se lo robaron. Yo lo aprendí, o sea, aprendí el amor a la libertad y a la soberanía nacional desde el útero de mi madre. Ya la ciencia moderna dice que el baby, el feto, como otros dicen, en el vientre de su madre ya va sintiendo las vibraciones amorosas de sus progenitores. Después mamé ese amor en los pechos de mi madre, y desde muy niño, en mi hogar, en la escuela, que era la escuela de mi familia, después de los sacerdotes españoles que me enseñaron lo que fue la guerra en la República Española contra el comunismo, y fui creciendo con ese amor a la libertad. Y después en las tertulias del doctor Ramón Grau San Martín fui aprendiendo aún más muchas cosas importantes, y una de ellas quiero significarla. Jamás en la historia de la humanidad una gran potencia es aliada de un pequeño país o nación, salvo en casos coyunturales. Y todo ese aprendizaje lo fui cultivando en mi corazón, y a los pocos meses del triunfo de la mal llamada revolución, decidí combatir a lo que ya sabía era un tirano. Bueno, yo tuve un abuelo que fue veterano de la Guerra de Independencia de Cuba.
sobrevivió a ella, y me contaba cosas, como digo yo, es decir, me contaba historias, y todo eso se fue entrando en las entrañas de uno, y nos fuimos identificando. El otro paso que me llevó a mí a sentirme terriblemente mal fueron los fusilamientos indiscriminados que habían al principio, cómo tiraban a los hombres en la calle. Yo fui ahí en mi ciudad a ver cadáveres, yo no entendía eso golpeaba durísimo. Y aquí tengo que, una frustración que llevo muy dentro, y es que nuestro pueblo, que nunca había sido parte de esas canalladas, apoyaba todo eso. Mucha parte de nuestro pueblo apoyaba los fusilamientos y todos los demás que estaban haciendo. Lo otro que también me motivó fue, en el año 1960, yo tenía como ídolo a Porfirio Remberto el Negro Ramírez. Porfirio Remberto era un trigueño alto, bonito, admirado por los hombres, disputado por las mujeres, y los estudiantes pues seguíamos, sobre todo los muchachos como yo, que tenía 16 años, ese era el reflejo de nosotros. Se había alzado contra el gobierno de Batista y bajó de capitán. Al año estaba ya alzado otra vez y lo fusilaron. La revolución dijo, Fidel Castro dijo que le perdonaba la vida porque se movilizaron estudiantes, asociaciones de estudiantes en el exterior. Dentro de Cuba hicimos huelga porque el Negro Ramírez era presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de las Villas. Y entonces fusilan al Negro Ramírez junto con otros más. Pero bueno, el Negro Ramírez era el que yo conocía, que pasaba por la calle Independencia, me decía sube, que te llevo para el instituto y esa serie de cosas. Cuando fusilan al Negro Ramírez, ahí se decidió mi destino de por qué yo tenía que enfrentarme a la tiranía. Porque yo decía que si la revolución era capaz de matar a Negro Ramírez, la revolución no servía. Disculpo lo del micrófono y tener que dar, pero es que no importa. Bueno, también diré porque me movió las circunstancias a luchar por el rey. Yo soy de la generación de José Antonio Echeverría, el líder estudiantil de la época de 1952 en adelante. Había en la universidad aquel espíritu que teníamos los estudiantes, quizás recibido de los revolucionarios de Juan Machado, de intervenir en la cosa pública, de estar, diríamos, en la trinchera de las cosas que entendíamos los jóvenes en aquel instante que debíamos respaldar para nuestro pueblo. Cuando se dio un golpe de Estado en el 52 que rompió la institucionalidad cubana, pues entonces los primeros que empiezan la revolución, sobre todo sepan los jóvenes que llegaron, no fue Fidel Castro con su grupo, fuimos los estudiantes de la Universidad de La Habana, los que salimos a la calle, a las manifestaciones. El primer mártir que existió se llamó Rubén Batista, que fue herido en diciembre, fue en diciembre del 52, que era un estudiante de arquitectura. O sea, lo que pensamos hacer, lo que queríamos era rescatar la institucionalidad vulnerada. Esa era la revolución cubana. O sea, inclusive los grupos que existieron y los documentos que escribieron, estaba el propósito para esta lucha. El compromiso con el pueblo era restituir esa institucionalidad que estaba concebida constitucionalmente en la Constitución del 40, volver también a la libertad de expresión, a la libertad sindical, etcétera, etcétera, volver a los cauces democráticos que eran los que nos movían como de verdad significación real de nuestra nacionalidad. Entonces, cuando triunfa la insurrección, ¿comprende? Y vimos que tomó un curso que no era, nos sentimos traicionados, porque nadie luchó para hacer un régimen comunista en Cuba, ¿comprende? Se lo luchamos para otras cosas y se escribieron documentos para ello, entre ellos que firmó Fidel Castro en la proclama de la Sierra Maestra. Y tenía tres caminos: o me iba del país,
o me quedaba en Cuba, integraba aquel régimen que tenía posibilidades, o me ponía a luchar para rescatar la institucionalidad perdida, lo que era la verdadera revolución que fue vulnerada. Eso fue lo que me hizo a mí luchar, y creo que estábamos claros que la patria tenía una tradición que se recogía en un sistema democrático con libertad de expresión, separación de poderes y democracia. Esa fue la motivación. Quería saber si el señor podía ampliarnos un poquito más el atentado a Fidel Castro. El atentado a Castro se iba a realizar el 5 de septiembre de 1964 en el estadio del Cerro, lo que hoy llaman el Latinoamericano. Éramos unos jóvenes, no voy a decir cuántos éramos, por una sencillísima razón, porque yo solamente acepté a los dos compañeros míos que cayeron antes que yo, y mi persona, ni a mi hermano ni a otros que cayeron después. Yo los acepto como integrantes del atentado, no porque conozco al enemigo. Y yo solamente digo aquí lo que dije en la seguridad del Estado ante Ramiro Valdés, Abrantes y Olo Pantoja. Somos los dos que ya ustedes detuvieron, y yo. El resto no lo reconozco, solamente lo reconoceré cuando Cuba sea libre, cuando ellos no estén en el poder, porque sinceramente lamento mucho que muchas cosas que se hicieron se llega a este país y se dicen, y el enemigo está herido de muerte, pero todavía asesina. Da a pie a una combinación de preguntas que quisiera que ustedes hicieran, y eso es: ¿cómo ven este proceso de negociación entre los Estados Unidos y Cuba comunista? O sea, ¿creen que es necesario un proceso de justicia en el futuro? ¿Hay mucha división entre el presidio político en cuanto a esto? ¿Cuál es el criterio de ustedes al respecto? División en el presidio político. Mira, la palabra división no existe. Existe criterio, existe posiciones, existen, ¿qué te puedo decir? Versiones de lo que está ocurriendo. Francamente, yo te voy a decir con toda honestidad, para mí esto es un chiste. Yo lo califico como un chiste, porque que el presidente de los Estados Unidos le haya levantado sanciones que van desde terrorismo a narcotráfico, que crea que porque ha abierto una embajada en la ciudad de La Habana y ha puesto la bandera americana, se va a domesticar a una dictadura. Debió aprender la lección, y creo que la aprendió cuando estuvo en La Habana, porque luego de que él, de una forma muy ligera, pero matizó en ese discurso en el Palacio Nacional, en el Teatro Nacional, y solamente puso de manifiesto la diferencia que había entre una democracia y una no democracia, pues ha sido satanizado total y absolutamente. O sea que, por lo tanto, me parece que él va a tener que meditar o hablar con los asesores, porque estos hermanitos perversos tampoco olviden. La pregunta es muy difícil, pero siempre he visto que había un interés especial para mantener el régimen de Cuba. Una vez escuché al presidente del Partido Comunista de Estados Unidos, un partido muy bien construido, Gus Hall se llamaba, y dijo estas palabras: el comunismo no ha muerto, aún quedan China, Vietnam y Cuba. Había que mantener el régimen de Cuba. Mientras este régimen se mantenga bajo cualquier variante, sigue funcionando la idea que no ha muerto. El comunismo tiene el impacto como una religión, no ha muerto sencillamente. O sea, el socialismo del siglo XXI es producto de que querían mantener este régimen y han querido mantenerlo. Siempre este régimen demostró que no tenía posibilidad
para resolver las necesidades inmediatas del pueblo. Y siempre buscó un padrino que le ayudara. La Unión Soviética, que invirtió una fortuna en Cuba, después en Venezuela, con la entrega de millones y millones en petróleo. Ya Venezuela no puede. ¿Quién es el padrino rico que le queda? Bueno, pues ese es sencillamente. Detrás de eso hay otros intereses. Martí decía que en política lo que no se ve es lo verdadero. No puedo adivinar quiénes son, aunque lo supongo, pero hay ciertos intereses internacionales que quieren que se mantenga el régimen de Cuba. Y esta relación establecida en la forma en que Cuba exige y este país concede es producto de todo eso. Así lo veo. Coincido con lo que han dicho mis compañeros. A lo largo de la historia del castrato, primero voy a comenzar, y no es una crítica, es una exposición de lo que creo y pienso. Ninguna administración de los Estados Unidos de América, desde la entronización de Fidel Castro y comparsa en el poder, ha querido realmente decapitarlo, o sea, destruirla. Ninguna. Por motivos muy complejos, de grandes intereses internacionales. Solamente voy a asomar algo. La República de Cuba, con todos sus errores, logró alcanzar en 50 años en el Consorcio de los Pueblos Libres un puesto de honor en desarrollo integral de la sociedad cubana. Salud pública, educación, legislación laboral, etcétera, etcétera. Ahora, lo que está sucediendo en estos momentos simplemente es un salvavidas para que ellos sigan en el poder por oscuros intereses. Con los que no saben dialogar, no se dialoga. Y sabemos perfectamente, y quisiera haberme equivocado, pero las declaraciones de los Castro, las últimas, demuestran perfectamente que el salvavidas simplemente va a ayudar a Castro. Los Estados Unidos de Norteamérica no requieren haber hecho lo que se hizo, lo que hizo esta administración. Lo hizo por intereses oscuros. Se acabó la Unión Soviética, se acabó Venezuela, o se está acabando, y había que salvar a Fidel Castro y comparsa. Eso es lo que están haciendo. Con ellos solamente se puede producir un enfrentamiento para derrocarlos, y los únicos que lo van a hacer son los integrantes del pueblo cubano intramuros y en el exilio. No tenemos armamento bélico, es cierto, y los primeros que lo impiden son grandes intereses internacionales y Washington, indiscutiblemente, pero está el pueblo. Está la dignidad del pueblo cubano, y una implosión social se va a producir en Cuba, y este pueblo lanzado a la calle va a dar al traste con Castro y grandes intereses internacionales. Me quedo de pie porque es poco lo que tengo que decirle después que han hablado mis compañeros. El presidio histórico, y también ahora, como usted ve, muchos de los nuevos, pero bueno, refiriéndome al presidio histórico, no tiene ningún tipo de duda en cuanto hay que hacer por la libertad de Cuba. Lamentamos que cubanos de aquí y de allá estén todavía pidiendo referéndum, plebiscito, esperando al 2018 a que el tirano de turno se vaya para tratar de insertarse dentro de las estructuras del gobierno de esta tierra mía, para desde ahí supuestamente poder ejercer algún tipo de influencia en el futuro de Cuba. Todo eso es un cuento. Por eso, en mi persona y en nombre de mi organización, Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, porque conozco Cuba en su línea, decimos que la decisión del pueblo está en la calle. Por eso estamos con las damas de blanco y con la todos marchamos.
Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Gracias nuevamente y Cuba será libre. Prohibido olvidar. Gracias.